de sexto de secundaria y el tema que me toca es Revolución Nacional en 1956. Por eso empecemos a hablar del gobierno de Mamerto Uriela Goita. Mamerto fue un estadista, abogado y también político. Fue presidente el 22 de octubre de 1949 hasta el 16 de mayo de 1951. Este mismo antes fue vicepresidente y también nació un 5 de diciembre de 1895, hijo de Mamerto Uriela Goita y de Corintia Arriaga. Él estudió en la Universidad de San Francisco de Sucre y estuvo básicamente sus estudios ahí. Como se hizo cargo en 1949, mucho antes era vicepresidente, por lo cual tenía una oposición política tenaz, por lo que ocurrió en la guerra civil de la masacre de Catavi y también otra guerra que ocurrió el 27 de agosto de 1959. E incluso ese mismo mes, el 18, ocurrió lo que es la masacre de Bosquecillos de Villavictor. Él convocó a unas elecciones en las cuales el MNR estaba como primer partido y el PURS, que era un presidio que era por Gabriel González y eran jefes del Partido Socialdemócrata. Con el triunfo del MNR hubo una gran disputa por saber quién iba a tener el poder en sí. Es así que la presidencia se dio a otro lugar porque Uriela Goita no quería dar el resultado preciso de que el MNR había ganado. Es así que él decide entregarle al siguiente tema, que es el gobierno de la Junta Militar, y Vallivian. Se lo decide entregar a él porque lo creía en mejores manos. En cuanto a Vallivian, que nació en la ciudad de La Paz el 7 de junio de 1901, sus padres fueron Concepción Rojas y José Vallivian. Él realizó sus estudios primero en el colegio militar. Básicamente su vida se basó en lo militar. Fue comandante de la región militar y también fue comandante del colegio militar, agregado que también fue encargado militar de las diferentes embajadas de Bolivia. Su presidencia se daba generalmente por el comando del ejército. Lo que más se puede destacar de esto es que tuvo un periodo de 10 meses de estar en presidente. Aparte que se lo conoce porque todos los que estaban en sus ministerios e incluso sus ministros fueron exclusivamente militares. En todos esos 10 meses todo era militar. Es así que algunos ministros que estaban antes querían expulsarlo de esto porque no lo consideraban especial para este trabajo y lo consideraban una persona presidial. Es así que se empieza a dar lo que es la revolución del 52. Esta revolución, liderada por el MNR, es una alianza liberal comunista que trató de implantar un nuevo modelo a Bolivia. Ya sabemos quiénes eran sus principales figuras: Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles. Esto se dio como origen después de la Gran Depresión y la derrota de Bolivia a causa de la guerra del Chaco, ¿no? Esta economía quería dar una exportación de estaño a diferentes partes del país con diferentes productos. Entre ellos se destacaban diferentes personas, que eran Óscar Unzaga Vega, quien dirigió una sociedad fascista, y entre otros más que vamos a destacar después. Se tuvo a la mitad del país con la tensión de saber qué iba a pasar, principalmente Santa Cruz y Cochabamba, que vivían bajo control estricto de lo que pasaba en esos tiempos. Hubo revoluciones donde decidieron ahí pasar a lo que es el gobierno de Víctor Paz Estenssoro para calmar esto un poco más de las revoluciones y empezar a tener un comando más general. Por eso hablemos de Víctor Paz Estenssoro, que nació en Tarija en 1907 hasta 2001. Fue un político boliviano que de 4 ocasiones de presidente de la República intentó ser. Domingo Paz fue su padre y Carlota Estenssoro su madre. Realizó sus estudios escolares en Tarija, luego se fue a Oruro y terminó en la Universidad Miguel de San Andrés. Fue ayudante de oficina nacional, tuvo varios cargos, fue tanto catedrático, diputado, fue senador, estuvo en varios casos, hasta fue ministro. Se lo conoce como
generador del movimiento del MNR, quien pudo tomar posesión del cargo el año de 1952 y se instaló a inicios de proceso donde construyeron una gran revolución de la que voy a hablar. Pues esta revolución quiso generar medidas trascendentales, generando lo que son las reformas que conocemos. Para eso están las 4 reformas, que la reforma educativa se generó en 1952, dando un principio a que los niños tengan una nueva educación porque buscaban extender la educación a mayores y reorientar la educación técnica hacia que ya no sea solo exclusivamente para nosotros, sino que sea también para campesinos e incluso personas que eran analfabetas. Es así también como otro cambio fue el sufragio universal o voto universal que se dio el 24 de junio del mismo año, donde decidieron que las mujeres analfabetas e indígenas también podían votar, que tenían por derecho a hacerlo. Es así que se dio una medida radical en esto, ya que había otros países como Chile, Argentina y Brasil que también aplicaban esto, y por eso Bolivia dijo ¿por qué no? La nacionalización de las minas, que estaba hecha por Patiño y Aremayo, fue una primera reforma del MNR, donde se desató contradicciones porque la gente decía por qué sí y por qué no. En ese momento hubieron control de divisas, el banco no quería que se empiece a exportar esto. Fue bastante controversial en sí. Vamos a decir que a modo de situación se conformó una nacionalización de minas por 5 meses, donde se concluyó que las minas sí o sí tenían que tener un derecho de nacionalización, traspasando bienes a 63 minas distribuidas, donde se ocurrió que la nacionalización de minas fue vista como una independencia económica gracias por el MNR y por los mineros. Terminamos con la reforma agraria. La reforma agraria fue un sistema latifundista caracterizado por la desigualdad de tenencia y por promover al propietario de control de mano de obra, y eso permitía acceso a las tierras a través de diferentes prestamientos laborales. Es así que los indígenas tenían ya semillas, herramientas y animales para realizar este trabajo tan sacrificado, y obligaciones obviamente como es la agropecuaria. Los indígenas sí o sí tenían que ofrecer servicios permanentes a la gente de esa época. Es así como decimos que tuvo un transcurso muy largo hasta llegar a lo que tuvimos hoy y hasta obtener las diferentes superioridades que se logró con las reformas y a lo que hoy en día Bolivia puede ser conocido.